Ok, entonces sigamos con nuestras variables, ¿verdad? Viendo los conceptos de las variables macroeconómicas y ahora nos toca ver las del sector externo. Dentro de las del sector externo, ¿cuáles me interesa que vayan aprendiendo? Que son las exportaciones, que siempre la van a ver con una X, se refiere a la venta de bienes y servicios a los residentes de otros países. En el caso de las importaciones, siempre lo van a ver con una M, corresponde a la compra de bienes y servicios provenientes de otros países. Fíjense que no se usa el término extranjeros, sino residente o no residente, porque recuerden que la parte económica no es un asunto en donde nació usted. Es un asunto de donde usted tiene su interés económico, donde paga sus impuestos, donde tiene su hogar y donde permanece más tiempo. Y eso lo da el concepto de residencia, ¿sí? Entonces usted puede ser ciudadano de un país que nació allí o puede ser ciudadano residenciado en ese país, aunque haya nacido en otro país, ¿ok? Entonces por eso se usa mucho el término de residencia. Fíjense, una vez que nosotros tenemos las exportaciones, que es la entrada de dinero por lo que vendemos a los no residentes, y las importaciones, que es la salida de dinero por lo que compramos a los no residentes, podemos ver un saldo, es decir, una diferencia entre las exportaciones e importaciones, y eso lo llamamos balanza comercial o exportaciones. Obviamente, si las exportaciones son mayores que las importaciones, este saldo va a ser positivo y es más el dinero que ingresó a la economía por concepto de exportaciones que el dinero que salió por concepto de importación. Entonces, sobre todo a nivel de lo que vamos a ver en la primera parte, que es la ecuación macroeconómica, es muy importante tener claro el concepto de exportaciones, de importaciones y de exportaciones netas. ¿Okay? El del tipo de cambio, lo que acabamos de ver, precio al que se intercambia la moneda de un país por la de otro. Las decisiones de importar o exportar toman en cuenta este precio. Por ejemplo, en Venezuela nos amanecemos todos los días y en la tarde chequeamos cuál es el precio del dólar. ¿Por qué decimos cuál es el precio del dólar? Porque, bueno, chequeamos cuántos bolívares tenemos que intercambiar por un dólar. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el precio del dólar. Nosotros realmente le decimos tipo de cambio y nos decimos, bueno, el tipo de cambio es la relación de una moneda con respecto a otra. Entonces, siempre va a ser importante quién está con respecto a quién. En Venezuela estamos acostumbrados a verlo bolívares por dólar. En Colombia también pesos por dólar. Entonces, al final, es cuánto le cuesta los intercambios a los residentes con respecto a el dólar estadounidense. ¿Okay? Luego está la balanza de pagos. La balanza de pagos resume las transacciones de un país con otros países. Hay todo un instrumento donde están todos los ingresos del país por concepto de movimiento de mercancías, de personas y servicios, ¿ok? Y también por transferencia, y hay todo un movimiento de activos y pasivos financieros. El saldo de esas dos cuentas es lo que se recoge como balanza de pago. Y por último, hay una que es la cuenta corriente, que no tiene nada que ver con el instrumento cuentas corrientes de los bancos. Absolutamente nada que ver. Esta cuenta corriente es el saldo de las transacciones reales de una economía con el resto del mundo. Esas transacciones reales incluyen el intercambio de bienes, de servicios, de rentas y de transferencias. ¿Okay? Básicamente, repito, esta cuenta corriente lo que hace es que incluye las exportaciones, las importaciones, los viajes, los pagos de servicios, las transferencias que se realicen y, por ejemplo, si usted tiene un dinero depositado en el exterior y usted recibe unos intereses y esos intereses usted se los trae, eso es lo que se llama una renta. O sea, una renta siempre es generada por la posesión de un activo y es considerado un flujo, un ingreso.
Si usted se trae ese dinero, por ejemplo, se contabilizaría en la economía nacional como un ingreso en la cuenta de renta. Sé que esto es mucho detalle para la parte del sector externo, vamos a concentrarnos con estas 4 que están aquí, ¿sí? Pero bueno, es importante porque en la literatura se ve mucho la balanza de pago, la cuenta corriente, todo eso, ¿ok? Esto me hace no ver por dónde. Ok, entonces ya hemos visto las principales variables de los sectores económicos y ahora queremos pasar a la segunda tarea de la macroeconomía que hemos dicho que es fijar estrategias para conducir a la economía por resultados macroeconómicos favorables. Entonces, este diagrama nos permite ver con claridad de qué se trata. ¿De qué se trata? De que tenemos objetivos macroeconómicos que lo llamamos objetivos de política. Es decir, para que las cosas vayan bien, necesitamos que haya crecimiento del PIB, baja tasa de desempleo, control de la inflación, estabilidad del tipo de cambio y que los déficits del sector público y del sector externo no sean muy altos. ¿Ok? ¿Con qué contamos? ¿Con qué herramientas contamos para poder manejar, para poder manipular indicadores que nos permitan alcanzar estos resultados? Obviamente no es que podemos directamente decretar cuánto va a ser el decrecimiento o podemos decretar cuánto va a ser la inflación. No, nos trazamos unos objetivos y con el manejo de estas variables, que es lo que se llama política económica, tratamos de alcanzar esos objetivos. Esas políticas lo llamamos en líneas generales política económica. Es decir, cuando ustedes ven la materia de teoría y política económica, esta política económica es esta parte que está aquí. Es la política monetaria, la política fiscal y la política cambiaria como herramientas con las que cuentan los gobiernos para mejorar resultados macroeconómicos. Ahorita vamos a ver cada uno. Y luego, distinto a la política económica, están las políticas de oferta. Entonces, en este primer esquema, me interesa mucho que entiendan que la política económica afecta a la demanda agregada y las políticas de oferta tratan de influir en la oferta agregada. Por eso es que siempre va a ser importante entender el concepto de mercado consolidado. Entonces, fíjense, va a estar la política económica como todos los instrumentos que permiten alcanzar resultados macroeconómicos. Va a estar la política monetaria como el manejo de la cantidad de dinero y de la tasa de interés. La política fiscal como el manejo de los impuestos y del gasto público. Y la política cambiaria como el manejo del tipo de cambio. Lo que decida el gobierno hacer con estas variables va a tener impacto sobre la demanda agregada. ¿Okay? Entonces, cualquiera de estas políticas, si persigue el objetivo de aumentar el PIB y de tener una baja tasa de desempleo, lo que va a tratar es de influir en las variables de demanda agregada para que aumenten en un año con respecto al otro. Es decir, lo que quieren es incentivar a través de las compras de los hogares, a través de la inversión de las empresas o a través de la compra de los extranjeros de bienes nacionales o propiamente el gobierno gastando más, lo que quieren es estimular a los productores a que produzcan más bienes y servicios. ¿Okay? Cuando el objetivo no es ese, sino el objetivo es controlar la inflación, es al revés. Estas políticas lo que quieren es desestimular la demanda agregada, ¿okay? Se llama política monetaria contractiva, y lo que quieren es que sea menor a la del año anterior. ¿Por qué? Porque en este escenario hay una presión fuerte sobre los precios generada por un exceso de dinamismo de la demanda agregada y quitándole ese dinamismo se logra bajarle intensidad al proceso inflacionario. ¿Okay? Como nada es fácil en la vida, cuando el Banco
central o el gobierno están buscando política monetaria, están aplicando política monetaria expansiva para aumentar la producción de bienes y servicios, también generan a la larga presiones inflacionarias. Por el contrario, cuando están aplicando política, bien sea monetaria o fiscal, contractiva y desaceleran la demanda, como no, consiguen la reducción de las presiones inflacionarias, pero también conducen a los países o a la economía a recesión económica. Por eso es que hay lo que llamamos conflicto de objetivos en el largo plazo y el profesor Phillips lo desarrolló en esta gráfica y se denomina la curva de Phillips. ¿Qué es lo que hace el profesor Phillips? Decir que en el corto plazo, ya se tiene claro que eso solo en el corto plazo, hay una relación inversa entre la tasa de inflación y la tasa de desempleo. Es decir, que si usted está en presencia de una tasa de desempleo elevada, no va a tener presiones inflacionarias. Y que por el contrario, si usted está en presencia de una tasa inflacionaria alta, es porque seguramente la economía está bastante cerca de su capacidad de producción y obviamente hay una baja tasa de desempleo. Entonces, como ven, la cosa no es sencilla, no es simplemente trazarse unos objetivos económicos y ya, sino que hay que calibrar en cuánto debe hacerse el ajuste. Hablamos en la clase pasada porque uno de ustedes pregunta, profesora, y ahorita con este sistema financiero estadounidense generando crisis de confianza, ¿qué está pasando con las autoridades económicas? Bueno, la Reserva Federal está metida en un tremendo lío porque tenía de tratar de controlar la inflación y para eso aplicaba política monetaria contractiva, pero para poder garantizar que no haya problemas de liquidez en el mercado, en los bancos, pues tiene que aumentar la cantidad de dinero y aplicar política monetaria expansiva. Entonces está en esa encrucijada allí bien interesante, ¿ok? Entonces, bueno, ¿qué nos queda? O sea, yo les doy todas estas explicaciones para ir ampliando de lo que se trata. Pero en esencia, lo que me interesa es que ustedes traten de comprender lo mejor posible estos conceptos. ¿Ok? Es decir, que cuando hablemos de política económica, entiendan que la política económica se define como la estrategia que formulan los gobiernos para conducir la economía de los países. La política económica es la combinación de política fiscal, política monetaria y política cambiaria que permite alcanzar el objetivo de crecimiento de la actividad económica. Es importante no olvidar que tenemos los ciclos económicos y que lamentablemente, queramos o no, la economía va a pasar por fases de crecimiento y por fases de contracción. Y que entonces al final la política económica lo que busca es que esas fluctuaciones de la actividad económica no sean tan dramáticas, por ejemplo, como la que ocurrió en los años 3. ¿Okay? Entonces, concretamente cuando hablamos de política fiscal, ¿a qué se refiere? La política fiscal es el manejo de los impuestos y el gasto público. Los impuestos se refiere a la imputación que hace el Estado a la ganancia sobre el consumo de los hogares. El gasto público corresponde a las transferencias a los hogares y a los gastos en bienes y servicios. Si aumenta el gasto o se reducen los impuestos, la política fiscal es expansiva. Por lo contrario, si se reduce el gasto o aumentan los impuestos, la política fiscal es contractiva. ¿Dónde veo eso? Repito aquí. Perdonen que aquí estas líneas no se me están viendo tan claritas y esto es una imagen menos. Pero esta es la demanda y entonces en la contractiva, repito, lo que se hace es que lo que está haciendo el gobierno cuando aumenta los impuestos es que desalienta el consumo, ¿sí? Cuando reduce el gasto, desalienta el consumo. También entonces la actividad, el consumo hace que se empiece a acumular los inventarios y que las empresas también deseen invertir menos, ¿ok? En cambio, por el contrario, cuando la política es expansiva, lo que hace es que estimula el consumo,
o estimula la inversión, los empresarios se dan cuenta que sus inventarios ya están saliendo y que necesita producir más bienes y servicios. ¿Okay? Entonces, eso es lo de la política fiscal. En cuanto a la política monetaria, la ejerce el Banco Central a través del manejo de la cantidad de dinero. Recuerden que dijimos que cantidad de dinero en las monedas y billetes y los depósitos en el sistema bancario, y el manejo de la tasa de interés. ¿Qué es la tasa de interés? El precio del dinero. Otro concepto que tiene la tasa de interés y que puede ser el que ustedes más conozcan es la prima que se cobra o se paga por un préstamo. ¿Okay? Ese también es un concepto de la tasa de interés. Si el Banco Central aumenta la cantidad de dinero, la política es expansiva. En tanto que si reduce la cantidad de dinero, la política monetaria es contractiva. Generalmente, el objetivo del Banco Central es controlar la inflación, ¿ok? Así que él va a estar muy pendiente de que la cantidad, o debe estar muy pendiente que la cantidad de dinero que suministre la economía sea la que requieren los demandantes para hacer las transacciones. No que sea una cantidad mayor y que esté generando presiones de inflación. ¿Ok? En cuanto a la tasa de interés, generalmente la tasa de interés se determina, como los otros mercados, por lo que pase con la oferta de dinero y la demanda de dinero. Entonces, lo que ocurre cuando el Banco Central manipula la cantidad de dinero es que si tiene una política monetaria expansiva y aumenta la cantidad de dinero, eso genera una reducción de la tasa de interés. Y cuando se reduce la tasa de interés, se fomenta la inversión. ¿Por qué se fomenta la inversión? Porque todo proyecto de inversión pasa por calcular el precio del dinero. Y si el precio del dinero está bajo, muchos proyectos, cuando hacen sus cálculos de rentabilidad, cuando calculan su tasa interna de retorno, les da que el proyecto es viable y lo ejecutan. Por el contrario, si la tasa de interés es muy alta, hay muchos proyectos que no son viables y entonces no crece la inversión al ritmo que tiene que crecer. Entonces, repito, la política monetaria a las variables que afecta de la demanda agregada son principalmente a la inversión por la relación que tiene la inversión con la tasa de interés, y eso genera, otra vez lo que les digo aquí, si la política es expansiva, se desplaza la demanda agregada hacia la derecha; si la política es contractiva, se desplaza hacia la izquierda. Recuérdense, política monetaria expansiva aumenta el PIB, que es el objetivo, y aumentan los precios, pero si no estamos en una situación de inflación elevada, no hay problema. ¿Ok? Por el contrario, aquí, si estamos en una situación de que se necesita aplicar política contractiva, es porque la demanda está muy cerca de la capacidad, la economía, perdón, está muy cerca o sobrepasando la capacidad real de producción de bienes y servicios, y entonces toda la presión por la producción de bienes y servicios se está yendo en aumentos de precios. O sea, puede ser que muchos demandantes persiguiendo los productos están dispuestos a aceptar precios más elevados. ¿Ok? Entonces, bueno, eso, repito, básicamente lo vamos a ir viendo. Fíjense que el capítulo 5 es política fiscal y política monetaria, así que todo lo vamos a ir viendo con calma, pero como lo expliqué en el primer encuentro de esta unidad número 3, esto es un paneo general bastante completo de lo que es la macroeconomía. ¿Ok? Entonces, bueno, concretamente, ¿por qué nosotros en qué nos conviene a nosotros alcanzar estos objetivos? Por ejemplo, el objetivo de crecimiento del PIB. Bueno, está suficiente claro, y lo vimos en el proceso de formación y acumulación de capital, que solo un aumento sostenido a lo largo del tiempo de la producción de bienes y servicios permite los ingresos suficientes para que la población satisfaga sus necesidades de bienes materiales, que como sabemos, esas necesidades de bienes materiales son crecientes, ¿ok? Y habíamos establecido que el concepto de calidad de vida para nosotros en economía tenía que ver con la capacidad de poder consumir bienes y servicios
y sobre todo que la mayor cantidad de personas puedan consumir esos bienes y servicios. ¿Okay? Una medida más o menos estándar que se tiene es que las economías más desarrolladas han mantenido un aumento del PIB a tasas superiores al 2% por década. Pero cuando veamos las estadísticas lo vamos a ver. Lo ideal es que la economía no tenga, como lo vimos en los ciclos económicos, unas etapas de crecimiento altísimo y después unas etapas de desaceleración altísima. No, lo importante es que vaya creciendo. Si se desacelera, no se desacelere mucho, y que a lo largo del tiempo la producción de bienes y servicios, es decir, la torta, el pastel, el ingreso total de la economía, vaya creciendo. ¿Okay? Que este año es un poquito más chiquito que el anterior, mientras sea más grande que los periodos anteriores, sigue siendo bueno. ¿Okay? Entonces, ese objetivo macroeconómico es muy importante. El otro objetivo es que haya una baja tasa de desempleo. Este es el objetivo social por excelencia. Fíjense, el aspecto más importante de la economía es el empleo, ya que si las personas tienen un trabajo, perciben una parte del ingreso nacional de la economía que les permite acceder a mejores niveles de vida. La economía debe brindarle oportunidad a los ciudadanos para que puedan desarrollar sus competencias y que ello se vea reflejado en un crecimiento personal y familiar. Por ejemplo, en estas circunstancias, porque tenemos una migración que ronda los 7 millones de personas, porque esas personas lo que están buscando es oportunidades de crecimiento personal y familiar en otros lugares, ya que no lo pueden conseguir en la economía nacional. ¿Okay? Objetivo de estabilidad de precios. Fuertes crecimientos en el nivel general de precios distorsiona las decisiones de los agentes económicos. Repito, todo crecimiento desmedido del nivel general de precios nos hace perder poder económico. A los venezolanos ya casi ni que hay que explicarles eso muy detalladamente, ¿verdad? O sea, la pérdida de poder adquisitivo que estamos viviendo ahorita es tremenda. ¿Por qué? Porque hay una inflación altísima que anualizada ronda el 400%, ¿sí? Veremos que es un número realmente descomunal. Para que tengan una idea, la inflación en Colombia está cerca del 7% anual, es decir, estamos comparando 7% con 500%, 450%. Entonces, obviamente nuestro poder de compra se pulveriza. Pero entonces aquí lo que queremos es resaltar que habíamos dicho que los precios son las señales que conducen las decisiones del mercado. Ah, pero eso es en condiciones de una inflación que sea controlada, porque si la inflación está descontrolada, yo les había ya explicado que lo que hay es las personas tratando de ver cómo sobreviven, pero al final nadie está logrando sus objetivos ni de maximizar sus ganancias ni de maximizar sus dividendos. Solo están sobreviviendo y además tienen totalmente perdida la brújula de los precios, porque a nivel global hay un deterioro tremendo de los precios relativos, es decir, del precio, por ejemplo, de nuestro salario con respecto al precio de los bienes y servicios, está totalmente distorsionado. ¿Alguna pregunta? ¿No? Sí. Todo claro, profe. Perfecto. Objetivo del déficit fiscal. El déficit fiscal es cuando los gastos son mayores que los ingresos. Todo gasto superior a los ingresos, es decir, todo déficit fiscal, tiene que financiarse con endeudamiento. Entonces, obviamente, mientras más alto sea el déficit, mayores serán las necesidades de endeudarse. Y esas necesidades de endeudarse hacen dos cosas que son bastante negativas. Uno, presionan a la tasa de interés para que suba, ¿ok? Y otro, absorben recursos de los ahorristas que los necesita el Estado para pagar esas deudas. Es decir, hacen un desplazamiento o evitan que haya una dinamización de la inversión, y eso les había eso hecho mucho énfasis, que la inversión es crucial, porque la inversión es esa compra de maquinarias y equipos que permite mantener y aumentar la capacidad de producción, y que
para crecer año tras año tenemos que aumentar la capacidad de producción. Es decir, hay que desplazar esa frontera de posibilidades de producción hacia la derecha. Y la única forma de hacerlo es obteniendo niveles de inversión o flujos de inversión que nos permitan aumentar el stock de capital, la capacidad total de producir bienes y servicios de la economía. ¿Okay? El objetivo de la estabilidad cambiaria tiene que ver con que el tipo de cambio afecta a las exportaciones y a las importaciones. Y entonces, por ejemplo, si hay una devaluación muy grande, se le encarecen los productos a los importadores y el problema es que las importaciones no son solamente de bienes finales, sino que son de bienes de capital, sobre todo en países que no están, que están en vías de desarrollo y además y compran muchos insumos importados. Entonces, claro, un tipo de cambio que se devalúe muchísimo, que haya que dar mucha más moneda nacional por moneda extranjera que en el periodo anterior, eso genera que haya menos actividad económica. Realmente la depreciación también afecta o la depreciación estimula las exportaciones, porque en el caso de los exportadores, la depreciación hace que cuando él traiga sus dólares a venderlos al mercado nacional para poder pagar la mano de obra, que se supone que la paga en moneda nacional, o los préstamos, que se supone que los paga en moneda nacional, él le va a rendir más porque le están dando más moneda nacional por moneda extranjera. Entonces, cuando hablamos de estabilidad es que esto no puede tener ni una apreciación, ni una depreciación muy fuerte, ni una apreciación muy fuerte. ¿Okay? Y el objetivo de déficit externo, sí no lo vamos a desarrollar ahorita, porque lo vamos a hacer cuando veamos, cuando estemos viendo mejor las cuentas nacionales para poder hablar bien de la cuenta corriente. Porque así como el objetivo de déficit fiscal es la diferencia entre los ingresos y los gastos, el objetivo de déficit corriente tiene que ver con que el saldo de la cuenta corriente con respecto al PIB no sea muy alto. ¿Okay? Porque obviamente eso implica endeudarse con el resto del mundo. ¿Okay? Ya finalmente hablamos de los conflictos de intereses. Hemos dicho, caramba, en el corto plazo las cosas no están fáciles para las autoridades económicas. Las autoridades económicas saben el papel que deben cumplir para alcanzar sus objetivos económicos de corto plazo y así contrarrestar el efecto de los ciclos económicos. Sin embargo, llevar a cabo la tarea resulta bastante difícil porque los objetivos son contradictorios entre sí. ¿Okay? La magnitud de los ajustes que se hacen también es difícil de prever con anticipación. Entonces, escuchen bien, cuando yo les hable de conflictos de los objetivos macroeconómicos, lo que les estoy diciendo es que hay conflictos entre crecimiento del PIB y bajo desempleo y el control de la inflación, ¿ok? Que el señor Phillips lo desarrolló como el conflicto entre desempleo e inflación. Porque si estoy combatiendo la inflación, tiendo a generar desaceleración de la actividad económica y si estoy combatiendo la recesión, tiendo a generar presiones inflacionarias. ¿Ok? En el momento que las autoridades se enfrentan a presiones inflacionarias, deben aplicar políticas restrictivas que a su vez van a desacelerar la economía. Y por el contrario, en el momento que quieren estimular el PIB y bajar la tasa de desempleo, van a crear presiones de inflación. Como siempre, tengo grafiquitas para explicar eso mejor, pero ya no me quiero meter más con las gráficas, sino que ustedes vayan asociándose primero o familiarizándose primero con los conceptos. Entonces, bueno, nos tenemos todavía algo de tiempo. Vamos a ver qué ha pasado con el PIB en la economía venezolana. Fíjense, una cosa es el nivel de PIB, la producción de bienes y servicios, y esto se hace a precios constantes, es decir, se elimina la evolución de los precios y solamente se busca un indicador que sea sobre qué está pasando con el volumen. Y si pueden observar, nuestros ciclos económicos habían tenido unos movimientos más suaves
pero desde el año 2013 para acá, lo que ocurrió fue una dramática caída de la producción de bienes y servicios continua hasta el año 2021 y que tuvo un ligero rebote en el 2022. Es decir, si yo quiero hablar de qué pasó con el crecimiento económico, yo le saco la tasa de variación a estos niveles y lo grafico. Esto que está aquí, fíjense que son tasas de variación. Entonces, ¿qué ha pasado desde el año 2013? Que el PIB primero cayó 3,9, después cayó 6,2, 17, 15, 19, 28 y 30. Eso ha hecho que un nivel de PIB que estaba en 622.000, ¿verdad? Ahora esté en 172.000. Entonces, eso obviamente significa que la población ahora tiene acceso a menos bienes y servicios. Eso no puede ser otra cosa que un dramático deterioro de la calidad de vida. ¿Okay? Entonces, para que tengamos una resumita, les pongo. En el 2022 la economía sale de 8 años de recesión consecutiva y aumenta 12%. Este PIB representa apenas el 27,7% de lo que era el PIB en el año 2013. Es decir, la torta era de este tamaño, 622.289, y ahora la torta se ha reducido hasta 172. ¿Qué ha ocurrido aquí? Una pérdida de capacidad de producción, un quiebre de empresas, salida de empresas, expropiación de empresas, una caída abrupta de la productividad también, por supuesto. ¿Okay? Entonces, esto hace que tengamos, por ejemplo, este panorama tan terrible que está aquí. El economista Herbert Pérez nos dice que en el año 2000 Venezuela era la cuarta economía de América Latina. Después de México, Brasil y Argentina, y miren, casi que peleábamos con Argentina en el tercer puesto, ¿ok? En el 2022 somos la 12ª economía. Es decir, por encima de nosotros están economías que tienen poblaciones mucho más pequeñas, como Costa Rica, Panamá y Uruguay. Uruguay tiene como 3,5 millones, 4 millones de personas y genera una cantidad de PIB o de ingresos mayor que la de Venezuela. Entonces, eso le da la idea de qué tan grave está nuestra situación. De hecho, en un ranking como de 190 países o casi 200 países, ocupamos el puesto 91. Así que simplemente es una absoluta catástrofe. El Fondo Monetario lo reseña como Venezuela es el único país que sin haber pasado por una guerra o por un acontecimiento climatológico severo, ha tenido una caída tan abrupta de la actividad económica. ¿Okay? Entonces, me imagino que más de uno dirá, ah, bueno, ahora entiendo un poco más por qué estamos como estamos, ¿sí o no? Sí, profe. Sí, ¿verdad? O sea, cuando hice la prueba diagnóstica con ustedes, pues muchos me decían, cónchale, sí, desde que yo estaba pequeño, algo empezó a andar mal. Obviamente, no sé cuánto era el promedio de edad de ustedes en el año 2004. Bueno, para ese entonces yo tenía 4 años. Por eso, cuando tú tenías 4 años, los precios del petróleo pasaron. Nosotros somos exportadores de petróleo casi en un 96%, ¿verdad? Pasaron de algo así como 30 y llegaron a estar en $100, ¿ok? Y entonces imagínate lo que pasó con nuestros ingresos petroleros y eso permitió que nosotros pudiéramos tener un altísimo consumo, que existiera Cadivi a 2,5, que después que el primer cupo eran de $5.000 y usted se podía ir con $5.000. Eso era muy bueno para nosotros los individuos, pero a las empresas les restringían las divisas y ellos sí no podían tener una actividad libre. ¿Okay? Cuando llegamos aquí al 2013, resulta que los precios en este tiempo caen, pero lo que más cae es la producción
que después de llegar en el año 97, la producción llegó a ser 2,8 millones de barriles diarios, y aquí empezó a caer a menos de 2 millones, y por aquí ya la producción es cerca de 600.000. Entonces, obviamente, no hay precio que valga, y además después, ya en estos últimos años con las sanciones, pues tampoco es fácil ni siquiera vender con alguna transparencia esa producción de petróleo, y obviamente está toda esta catástrofe que está aquí. ¿Okay? Entonces, como ven, es una economía que se caracteriza por generar una renta. ¿Por qué generar una renta? Bueno, porque en principio es la dueña de un producto que como Estado, el Estado es el dueño del recurso que es el petróleo, y obviamente de esa explotación de petróleo recibe regalías, como también tiene la empresa, recibe dividendos, y mientras esa empresa funciona bien y operación bien, generó un ingreso que permitía tener un nivel de vida bastante bueno, y por problemas que surgieron posteriormente al Viernes Negro del año 1983, pues han hecho que todo eso se haya diluido, y ya no es que se haya diluido, sino que se haya totalmente esfumado todo ese nivel de vida que pudimos obtener gracias al petróleo. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a dejarlo hasta aquí y seguimos en la clase que viene. ¿Ok?